Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a este lugar de adoración donde exponemos la palabra de Dios y bendecimos al Señor con nuestros labios y nuestra actitud. En algunas iglesias piden un aplauso para el Señor porque el Señor está presente. Yo no pido aplauso. Lo que sí pido es que abráis vuestro corazón y vuestro espíritu al Señor, que es el primer invitado que está entre nosotros. Estamos en época de Navidad. La Navidad representa el nacimiento de Jesús, el eterno, a la temporalidad. Aunque vivimos tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales se quiere extinguir este hecho importantísimo, porque si Jesús no hubiera nacido, el Evangelio y la palabra no tendrían valor. No podríamos decir que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para darnos vida. Y como diría el apóstol Pablo, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en la ignorancia del Dios de los cielos. Nos dio vida. No lo podríamos hacer. Sin embargo, queridos hermanos míos, la Iglesia durante los primeros siglos no dio tanta importancia al hecho de que Jesús estuviera físicamente presente, sino como al hecho de que Jesús estaba constantemente presente a través del Espíritu. ¿Lo entendemos? No es tan importante celebrar una época del año, sino celebrar el hecho de que Cristo vive permanentemente entre el Amén. Si habéis prestado la atención, de la que no voy a predicar, porque voy a predicar del Apocalipsis, el mensaje de la iglesia Sardis, del cual me quedé a medias, si habéis prestado atención, dice la palabra de Dios, el Señor y el Espíritu son uno mismo. El Señor es Espíritu. ¿Recordáis las palabras frente a la preocupación de los discípulos cuando Jesús iba a abandonar el mundo? Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Jesús concluye su discurso con estas palabras. ¿Os conviene? ¿Qué os conviene? Que yo me vaya a la eternidad, porque si me fuere, estaré presente en la forma del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Lo sabemos. Dios no está ausente, Dios está eternamente presente. Por eso nosotros, al igual que los cristianos de los primeros siglos, no reverenciamos la época de la Navidad. Ni siquiera reverenciamos cumplir años. Cada vez que celebramos y disfrutamos a alguien que cumple años, yo doy gracias al Señor porque es un año más de fidelidad al Señor, porque es un año más en presencia del Señor. De hecho, aquí hicimos un reconocimiento hace poco tiempo de aquellos que habían cumplido 50 años como miembros de esta congregación, y también de que están en las manos del Señor. Porque de esto es lo importante. Lo importante de la vida humana es que tomemos una decisión en favor del Señor, como nuestro hermano va a tomar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libertad, dice el apóstol Pablo. Pablo, por cierto, no conoció al Señor Jesús físicamente. No lo conoció. E incluso nos da instrucciones de esto, y no estaba presente. Pero Pablo dice, yo no sé menos del Señor Jesús que aquellos que sí tuvieron el gozo de conocerlo. ¿Cómo lo recibí? Dice, no sé dónde. En el segundo, en el tercer cielo, no lo sé. El caso es que su enseñanza, la enseñanza que él había dado a los discípulos, también me llegó a mí. De hecho, me llegó tan clara y tan nítida que permitió que el Evangelio a todas las naciones fuera abierto por mis manos, por mi trabajo y por mi vocación. Pedro, al que sabéis que tenía ciertas limitaciones en cuanto si el Evangelio era para todos o solamente para el pueblo de Israel,
el Señor le tiene que llevar a una experiencia en casa de Cornelio para él convencerse de que el Evangelio era para todos. Cuando veo que el Señor también a aquellos que no son del Israel les otorga el Espíritu. Evidentemente aquel Espíritu en aquella ocasión tenía manifestación, quizás de hablar en lenguas, quizás de otro tipo de poder, donde permitía el reconocimiento de que el Espíritu también venía a los no judíos. ¿Lo veis? Dios es Espíritu, y en espíritu y en verdad nos relacionamos con Él. ¿Nos hubiera gustado vivir en el primer siglo? ¿Nos hubiera gustado? Pablo casi era contemporáneo de Jesús, Pedro otro tanto y así los discípulos. Pero si hubiéramos vivido en el primer siglo, no hubiéramos sabido tanto como la historia nos ha transmitido. Quizás hoy, a 2000 años de aquel hecho, se cumplirán dentro de unos pocos años. Alrededor del 2030 se cumplirán 2 milenios de la resurrección de Jesús. Estamos en una etapa, para algunos mileniaristas pueden jugar con eso y decir, uy, 2000 años exactos, a lo mejor el Señor viene, ¿eh? Para nosotros no damos valor al hecho de los miles de años, sino al hecho de estar siempre, como nos va a dar la enseñanza hoy de Apocalipsis, al estar preparados constantemente para la venida del Señor. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, el Señor está presente eternamente, y el Señor está ahí porque me ha dado vida, pero al mismo tiempo dice, me ha dado vida para cambiar y vivir en libertad. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para qué? La palabra de Dios lo dice. Él cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu. ¿Libertad para qué? Algunas iglesias interpretaban para hacer lo que queramos. Sin embargo, los que aman al Señor saben que la libertad está para que cada vez nos parezcamos más a Él. Yo soy libre, he recibido el amor de Dios, pero no es para hacer lo que me venga en gana, sino para usar la libertad para parecerme más a Él. Como iglesia lo queremos, lo deseamos, lo anhelamos, parecernos más a Cristo. Y Cristo gozó, siempre lo digo, amaba a la gente, disfrutaba con la gente. Tanto es así que ya sabéis cuál fue el primer milagro que hizo. Había unas bodas, había alegría, y él que contribuyó a cargarlo con tristeza, no, a hacer un mejor vino para que alegrara el corazón. El vino, un poquito de comida alegra el corazón. Demasiado no, pero un poquito a todos nos desinhibe y nos agrada. Hermanos, Dios está presente, Dios es el Dios de la libertad y una libertad para servirle. El texto va a seguir diciendo, y nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos al Señor y su grandeza. Cartas del Apocalipsis, mensaje de confianza, mensaje de seguridad. No tengáis miedo porque yo estoy presente constantemente. Señor, tengo casi 100 años. ¿Qué va a ocurrir con tu iglesia? Diría el apóstol Juan. Juan, tranquilo. Las iglesias están en las manos del Espíritu de Dios. Están en sus manos. Nosotros somos colaboradores, pero a Dios le pertenecen y Él da en tu vida y en la vida de las congregaciones el poder del Espíritu Santo. Si recordáis cuando prediqué hace unas semanas acerca del mensaje a Sardis, viene a decir que Jesús es quien examina y quien juzga. ¿Te importan las opiniones humanas? Yo te voy a decir que te importe la opinión que Cristo tiene acerca de ti y de tu vida. Es lo importante. Dios no está ausente, está presente, viendo cómo evolucionas personalmente, cómo evolucionamos como iglesia. Pero Dios, ¿para qué está?
¿Para castigarnos, para suspendernos o para aprobarnos? Yo dije que la palabra de Dios nos dice que Dios está para ayudarnos a superar las limitaciones, a ayudarnos a buscar el aprobado y, si es posible, el notable o el sobresaliente. Y si queréis abrir las Escrituras por el mensaje de la iglesia a Sardis, bien, si no, no os preocupéis. Sardis era un lugar esplendoroso. Sabéis que las 7 iglesias representan a 7 grandes ciudades de aquella Asia, la actual Turquía. El cristianismo va a surgir no en pequeños pueblos, sino en grandes ciudades muy relevantes. Pablo había llevado al ministerio y entre una de esas grandes ciudades era Sardis. Sardis, os conté que estaba situados en una colina inexpugnable o casi inexpugnable. Un río atravesaba su llanura, donde el oro ibas a buscar peces y te salía oro. Recordad que en España así ocurría también, sobre todo en Galicia, durante la época de los romanos. Nunca hubo tanto oro en ninguna parte del mundo como hubo en España en aquella época de los romanos. Y el pueblo vivía como rico, de tal forma que uno de sus grandes líderes, Creso, se ha cogido como nombre de estar rico, ser rico. Cuando a alguien le dices estás Creso, no le está diciendo que estás gordo, que también estaba gordo, pero estaba rico. Y la población, la riqueza le llegaba al resto de la población. Era un pueblo rico. Los ricos se echan a dormir normalmente. No es como el pobre, que tiene que buscársela cada día y tiene que estar alerta si quiere comer. Los ricos entonces. Pero fue una ciudad que, creyéndose inexpugnable y segura, fue varias ocasiones fue caída, perdió su libertad, una con el rey Ciro, posteriormente con uno de los generales de Alejandro Magno. ¿Por qué? Y dice la palabra, porque descuidaron, porque no vigilaron, porque creyeron que estaban seguros con su riqueza, con su inexpugnabilidad. Viene a decirnos la palabra de Dios, cuando tomamos una decisión por Cristo, tenemos que estar vigilantes en cuanto a la riqueza que hemos recibido. El apóstol Pablo a Corintios les dice, nosotros hemos recibido un tesoro. ¿Ah? ¿Significa que cuando me bautizan me van a dar oro? ¿Me van a dar dólares? ¿Euros? No. Te vas a tener la convicción del conocimiento de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y tú recibes ese tesoro. Y dice el apóstol, sí, pero es un tesoro de un conocimiento que forma parte de una vasija de barro. ¿Quién es la vasija de barro? Tú y yo. Tenemos el conocimiento del Dios que creó el mundo, el Dios que tiene todo el poder, y ese poder está introducido en unas vasijas de barro. ¿Qué son unas vasijas de barro? Todos en los pueblos usábamos cántaros de barro. Metíamos el vino, el agua en vasos de barro. Mi madre, mi abuela me decían, niño, vete a por agua a la fuente, porque no siempre ha existido el agua en nuestras casas, y ibas con el cántaro. ¿Qué ocurría como niño? Que el cántaro se te caía en muchas ocasiones, y adiós cántaro, adiós agua, sí, y bienvenida bronca de los padres y los abuelos. Bien, dice la palabra de Dios. Cuidado, dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Y qué dice el ángel de la iglesia en Sardis? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él es el que posee los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es poseer los 7 espíritus de Dios? Una alusión al gran profeta Isaías, donde se decía que Dios otorga su poder a sus hijos y reposará sobre Cristo el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Cuando tú recibes el conocimiento del Señor, eres una persona rica. Dios te otorga sus dones, nos otorga sus dones. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Nos preocupa la ausencia de Cristo en su persona física? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Él dice, a ver, Señor, razónamelo. ¿Por qué? Si estando a tu lado me siento seguro. Si estando a tu lado en la tormenta, Señor, tú apareces y me das vida. ¿Por qué? Jesús dice, porque pediréis al Padre en mi nombre y cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. ¿Amén? No hay nada más difícil que doblegar el espíritu y el corazón de un hombre entregado al mal y siervo y servir al mal. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar las vidas. Hay una frase en el Antiguo Testamento que a mí me llena de alegría. Ay, si alguien tuviera un amigo que le dijera en momentos de dificultad y de tristeza, de dolor o próximo a la muerte, que Dios tuvo de él misericordia, que Dios le libró de la muerte. Hoy contamos con tristeza los casos de muertes, pero yo en mi corazón doy gracias a Dios, porque los muertos de mi familia están en las manos de Dios, porque sabemos que hay un cielo donde Dios nos acoge, donde podemos decir a nuestros hijos, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde está el abuelo? Y el bisabuelo y los que nacieron, esperándonos en las manos del Señor. Todo esto ha sido posible porque Cristo nos lo ha enseñado. Nos ha dado el conocimiento, nos ha dado un tesoro y nos ha dado el poder, porque dice, tenemos este ministerio nosotros. Señor, envía ángeles con poder para convencer a esos corazones duros. No, te envío a ti. Pero es que yo soy débil. Tú sabes la cantidad de problemas que tengo, las contradicciones. ¿Tú sabes los problemas que tengo por pertenecer a una iglesia? ¿Tú sabes los problemas que tengo por haberme casado? ¿Sabes los problemas que tengo desde que tuve hijos? Sí. Tú no eres la solución a tus problemas. Tus problemas también los llevo yo. Lo que tú no debes renunciar nunca es a predicar a Cristo como el superador de los problemas. Porque problemas los vamos a tener constantemente, hasta que el Señor venga. Ya la solución será la definitiva, pero mientras tanto, alerta. No nos predicamos a nosotros mismos, ni siquiera nuestras victorias, porque a veces las épocas las contamos con derrotas. A veces las épocas las contamos como batallas no superadas. ¿Puede el envidioso dejar de ser envidioso? ¿Puede el alcohólico dejar de depender del alcohol? ¿Puede el drogadicto dejar de depender de los drogadictos? Claro que puedes, en el nombre de Dios. Pero la tentación y la prueba va a estar siempre presente. Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar de predicar a Cristo. Cristo es poderoso en mi vida. Cristo es poderoso en mi vida cuando Él quiere. Pero mira, Señor, que he orado muchas veces para pedirte cosas y tú no me las has concedido. Y Dios te dice, es que yo tengo un traductor y solamente te proporciono lo que a ti te conviene, no lo que tú quieres. Yo estoy viendo tu bien. Tú estás superando pruebas. Todos superamos pruebas. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque como os dice el refrán, como más altas han caído, ¿no? Torres más altas han caído. Claro que sí. Claro que sí. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre del Señor. La gente se plantea, Dios está entre nosotros. Yo no lo cuestiono. Lo que cuestiono es si nosotros estamos con Dios. ¿Qué me dices, Juan? Bueno, ahí tenéis ese texto. ¿Y cuando el Hijo de Dios vuelva, hallará gente con fe en la tierra? ¿No expresa esto mismo? ¿La gente estará esperando a Dios? Siempre habrá
un pueblo que espera a Dios. Dice la palabra de Dios: Dios está presente, juzgando vuestras vidas, pero otorgándonos todo poder. Y Dios más, dice, el que tiene las 7 estrellas. Las iglesias son posesión de Cristo. La iglesia no es posesión de ningún líder, de ningún pastor. La iglesia es una posesión de Cristo. Siempre lo decimos: yo ni nadie ha muerto a favor de los demás, solamente Cristo. En cualquier decisión acerca de la iglesia y el futuro, no debe ser lo que yo quiero, sino lo que Jesucristo quiere que se haga. A menudo, a veces pongo la radio y oigo de que iglesias, el pastor, la pastora, el pastor, la pastora, el pastor, la pastora, el pastor, la pastora. Y yo digo, este pastor y esta pastora, que son los maestros de la iglesia, ¿habrán leído el texto de vosotros no queráis que os llamen maestro ni pastor? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y el que es de mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quién nos advierte esta palabra? ¿De quién nos advierte esta palabra? ¿Acaso el que nos enseña no es digno de gratitud y reconocimiento? ¡Claro que sí! Gracias damos todos los que nos ayudan y nos sirven. Y debemos soportar y orar y pedir y agradecer. Pero hay un maestro que es el maestro de todos, el Señor Jesús. Y el maestro aquí en la tierra, el maestro que le sirve al Señor Jesús, señala siempre al maestro que es Jesús. Palabras de Juan el Bautismo: ¡que se nos van los discípulos! Juan, alerta, que se nos van los discípulos con ese. ¿Y qué dice Juan? Os conviene. Yo os advertí que yo no soy el maestro ni el Señor. Soy una voz que clama en el desierto y apunta a él. Amén. A veces, sin cuidarnos, los que nos guían nos pueden llevar a engaños. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sea siempre una persona crítica, valore. En esta iglesia hemos sido bendecidos mucho por los que nos han servido y nos siguen sirviendo. Gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Gracias a Dios por los que están sentados entre nosotros, que durante los años nos han servido y nos sirven. Damos gracias a Dios por su vida, su sacrificio, su amor, su abnegación, su entrega. Pero gracias a Dios sobre todo porque nos han enseñado a amar al verdadero Maestro, a Cristo el Señor. Amén. Porque es definitivo. Crisis de 2007. La crisis que vino, historia. Un famoso español llamado Leopoldo Abadía escribe un libro llamado La crisis ninja. Coincide que este hombre tiene 12 hijos y 46 nietos, una cosa así. Dice que en Navidad se reúnen unos 90 en familia. Es corta, ¿eh? Y le preocupa, ¿qué va a ocurrir? Le preocupa el futuro de sus hijos y de sus nietos. Y él dice, no me preocupa para nada que vivan en un mundo en crisis. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque yo les he enseñado a ser fuertes en un mundo que se necesita ser fuertes. ¿Amén? Amén. Nuestra confianza, no traemos a hijos a un mundo idílico, pero traemos a hijos para fortalecernos en el poder del Señor, para que tengan la capacidad de enfrentarse a cualquier situación o problema. Amén. Este es un caso concreto real. Yo no puedo hacer nada. Yo no tengo control sobre la vida de mis hijos. A veces incluso los hijos son rebeldes con la actitud de los padres. Y sobre todo en estas generaciones que están evolucionando tan rápidamente. Ahora se da en 10 años lo que antes sucedía en 1000. Vivimos en un mundo tremendamente constante y es normal que nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, no nos entiendan. No por eso hemos de dejar de darles y enseñarles la fuente de todo poder que es Cristo. Cristo evoluciona. Cristo es intemporal. Su mensaje es intemporal. Por eso yo no me avergonzo del Evangelio, diría Pablo, porque es poder de Dios en todo momento. Poder de Dios.
¿Lo creemos? ¿Ya no le damos oportunidad al poder de Dios porque llevamos muchos años conociéndole? Yo ya me sé lo que es posible. Lo que es posible, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte. Hay la fe que a veces se nos debilita. Hay la fe en mundos que prosperan y la vamos perdiendo. Gracias a Dios a todos aquellos que mantenéis fe y nos dais testimonio. Dice el Jesús examinando a la iglesia de Sardis: conozco tus obras, yo te di vida y tú tienes el nombre de que vive, pero ¿sabes lo que te digo? Estás muerta. Iglesia de Sardis, estás muerta. ¿Cómo, Señor? Soy un cristiano evangélico de 3 generaciones. ¿Me vas a decir? Sí, porque tú ya no vives alerta esperándome. De hecho, se están riendo de ti cuando dices que estás esperándome. También mis abuelos me decían eso en la fe, que el Señor volvía y mira, no ha vuelto. Así que me descuido. ¿El Señor cuándo volverá? Imaginaros aquella generación. Ya no vivían el alerta con el que estamos. Nuestro hermano Frank se bautizará y vivirá en alerta. Señor, ¿cuándo vuelves? Y se inmiscuirá Satanás en su vida para decirle, y le dará ideas y pensamientos negativos para que no viva lo que aquella iglesia de Sardis le va a repetir. Ahora le veremos en el texto. Vas a perder el entusiasmo. Cuando yo me bauticé, recuerdo de joven, yo abrazaba hasta las farolas. Cuando recibes el amor de Cristo, ¿qué te ocurre? Es que hasta la farola le abrazas, hermana. ¿Por qué? Porque ha llegado a tu vida la salvación, la alegría, el gozo, y abrazas hasta las farolas. Hoy no puedes abrazar las farolas. Bueno, sí, le pones alcohol, no sé qué. No le abrazamos a tu hermano. ¿No os estáis dando cuenta, hermanos, de que está en la época que vivimos, que nos impide el abrazo? ¿No os dais cuenta que las enfermedades surgen justo en época de Navidad, en épocas de Semana Santa? Quieren cargarse la fe y el cristianismo en el mundo. Aquellos que gobiernan el mundo nos han empobrecido físicamente, materialmente, pero no podrán prevalecer ni arruinar el espíritu de la iglesia del Señor si nosotros no lo permitimos, porque nosotros vivimos y vivimos eternamente. Y hay una realidad de la iglesia y del reino de Dios, y es que el reino de Dios ya ha vencido, vive en victoria. Y es lo que la palabra de Dios quiere convencernos una y otra vez. Los que conocemos a Cristo tenemos el verdadero tesoro. No os hagáis tesoro en la tierra, porque hasta los más ricos, aun acumulando riquezas, vendrán. Rockefeller, ¿dónde estás? No, seguramente. El Señor juzga y nosotros oramos por la salvación de todos los hombres. En mis manos no está la condenación, está la salvación en nombre de Dios. Gentes que os habéis enriquecido, ¿acaso no tenemos la palabra de Dios, la advertencia de aquellos que abusan de su pueblo? ¿Acaso no veis al Señor rebelándose contra aquellos que por piedad, en busca de reconciliación, iban a comprar una oveja y la oveja, en vez de valer 60 euros, valía 600 en ese momento? Abusaban. No podían pagar con la moneda de sus países. Tenían que pagar la moneda del templo. Y la moneda del templo, el cambio, se hizo un abuso. Los que dicen que el Señor y los cristianos solo nos preocupamos de las cosas celestiales es falso. Nosotros nos preocupamos de vivir en la libertad aquí y ahora, y en todos. Nuestro Señor le dolía el abuso. Le dolía el abuso de aquel pueblo, por eso el pueblo le libera de Egipto, y en el primer siglo le libera del abuso de la piedad por aquellos
sacerdotes en el templo que aumentaban sus riquezas a través de la piedad de aquellos que buscaban la reconciliación y el perdón de Dios. ¿Lo veis? Y Jesús dice que volcó la mesa de los cambistas, que Jesús hizo un revoloteo de tal forma que Jesús crea una actitud defensiva de los líderes frente a la acción de Jesús. Este va a acabar con nosotros y con nuestro negocio. Bien, dice la palabra de Dios, ¿qué es tener vida? Él os dio vida. Dice Pablo cuando escribe a Timoteo, entre vosotros hay viudas. Las viudas dicen, ¿de qué tenemos que vivir? Ya que nuestros maridos que han muerto y eran los que llegaban el dinero a casa, nuestras viudas. Y Pablo le dice a Timoteo, ojo con las viudas. La condición de las viudas no es por ser viudas. Ayuda a las viudas responsables y cristianas. ¿Cómo lo diferencias? Porque hay viudas que solo piensan en divertirse. Y la viuda que solo piensa en divertirse y disfrutar está muerta en vida. Dice él, juzga quién ha servido. Y le dirá, si cuando la época atendían a los santos y ayudaban, no te juzgues. No es nadie por ser viuda o por ser mujer, sino por ser servidor, servidora de Jesucristo, que nosotros hemos de entender. La palabra de Dios nos da la disponibilidad para entender. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo escribe Efesios diciendo que o somos inspirados por Dios o somos inspirados por Satanás. Satanás inspira también al ser humano. Hay mucha gente en el mundo entregado a Satanás. No creáis que, como aquella película española de hace décadas, todo el mundo es bueno. No todo el mundo es bueno, hermano. Es bueno el que acepta, el que se conoce que es malo y el que permite al Señor que bonifique su vida. Buenifique su vida. Es una palabra que no existe, ¿vale? Que le haga bueno. No es bueno ni hay uno, pero somos la posibilidad de estar en el camino de la bondad si nosotros lo permitimos. Dice el apóstol, ojo, que nosotros no somos mejores que ellos, porque nosotros vivimos también en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué me apetece el domingo? ¿Para que vaya a madrugar? ¿Para ir a escuchar a ese? No fastidies. Pues no se está bien en la cama. Y además, no está mamá aquí, cojo el móvil, mato marcianito, jueguecito, etcétera, etcétera. Pues no se está bien. Mamá me dice que tengo que estudiar. Bueno, dar al balón. Pues anda que no vive bien Cristiano Ronaldo. Además, el del púlpito me dijo que tiene unos coches, un Bugatti de 2 millones de euros, 3 Ferrari, 4 no sé qué. Eso es lo que a mí me gusta. Mirad, yo no digo que no. Dios no nos pone a ninguno que busquemos la pobreza. Dios nos quiere hacer ricos. Y si para ti es importante la riqueza en este mundo, vas a ser rico. Porque vas a hacerlo mediante tus manos, mediante tu inteligencia y mediante tu esfuerzo. No te preocupes, Dios te va a dar rico. Si tú le amas a Dios y para ti eso es importante, a nuestros jóvenes les vamos a decir que Dios le va a bendecir. ¿Acaso Moisés era pobre? ¿Acaso Abraham era pobre? ¿Acaso Job era pobre? Dios promete riquezas a aquellos que le buscan y le necesitan. Pero si no te llega la riqueza material en este mundo, no te importe, porque vas a tener la riqueza definitiva, que es la vida eterna. Una vida de calidad. Los discípulos también se quejaron, Señor, desde que estamos contigo el negocio va mal. Hombre, va mal porque lo estás desatendiendo, pero el negocio importante, como al joven rico, le estás atendiendo. Y yo te digo que en esta tierra y en la que viene vas a recibir más por haberme seguido a mí. Esto tenemos que darnos cuenta, ¿eh? Esto tenemos que darnos cuenta, hermanos. Dios no es el Dios que nos dice que garantizar la prosperidad, pero tampoco nos garantiza la pobreza. Dios lo que nos va a decir es, camina conmigo y todo aquello que tú ores y me pidas, yo te lo voy a conceder, porque tienes ese poder en tus manos. Amén, hermanos, amén. ¿Creemos que con Cristo lo tenemos todo? Amén. Cuando
Mirad, lo he contado otras veces. Yo pregunto, me reúno con jóvenes, voy al gimnasio, este cuerpo, como veis, esbelto por gimnasio. Voy al gimnasio y les pregunto, y cuando tienen tanto temor de relacionarse con otro, yo les pregunto, buscad una mujer cristiana, buscad un hombre cristiano, y no tendréis que vivir pensando en que se va a divorciar, en que se va a separar, en que no me va a querer. Porque si verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, Dios va a estar presente. Y cuando lleguen las discusiones, diremos, ¿qué opina Cristo de lo nuestro? ¿Qué hace el Señor de lo nuestro? ¿Creéis que no es una gran garantía en una época en que la gente tiene el miedo? Amén. Tú te casas y dices, con su sueldito y el mío, hacemos una unión y nos hacemos fuerte. Llegan los días. Tenemos una persona en casa que le está ocurriendo esto. Ha comprado una vivienda hace 6 meses con su novio. Ya lo ha dejado. Y ahora dice, nos queremos separar. Y yo le digo, ¿cuánto has cogido la hipoteca? 35 años. Y le dice el banco, ustedes están casados los próximos 35 años. No hay divorcio para el banco. Las garantías son de los dos. Ustedes podrán lo que quieran, pero el banco no les va a divorciar. Qué triste que la situación ahora sea peor que la anterior. Qué triste cuando la alianza de dos personas que se quieren, o creen que se quieren, se rompe tan poco tiempo. La obra de Satanás está metida profundamente y hemos de orar mucho por nuestros jóvenes. Hemos de fortalecernos con la enseñanza de Cristo. Hemos de decirles que ellos no tienen que mentir, que no tienen que defraudar, que tienen que amar entrañablemente a su mujer, que tienen que amar entrañablemente a su marido, a su novio, que la tienen que respetar como a Cristo. E incluso tenemos que decir a nuestras mujeres, mujer, yo no soy perfecto, te hablaré mal, no seré todo lo que has querido para ti, pero cariño, haz tu parte, respétame, porque yo me he hecho la carga de responsabilidad, pero cariño, respétame por favor, aún en mis errores. Aún recuerdo en la iglesia de Emparla, una mujer, cuando en los inicios yo iba a predicar, cuando tenía pelo y era joven, y recuerdo que siempre decía, Petri, ora. Y ella me decía, indicándome al marido. El marido ni por remoto oraba como ella. Porque las mujeres tenéis el don de la oración. No sé qué os pasa. Yo lo noto, yo lo percibo. No sé si tenéis más espiritualidad, si habláis mejor, si tenéis más sentimiento, no lo sé. Pero Dios tiene ese don. Pero aún así esa mujer decía, no, él, ¿por qué reivindicaba a su marido? Su marido era menos inteligente, menos espiritual. Pero esa mujer comprendió que si ella elevaba a la categoría a su marido, su matrimonio iba mejor. Amén. Cuando nosotros reivindicamos la enseñanza de la Escritura, hay paz en nuestras vidas, hay prosperidad en nuestros corazones. Mujeres, sed inteligentes, orad a Dios por vuestros maridos. Decirle, marido, te quiero mucho. No eres el más inteligente, el más sensible. A mí me gustaría que fueses como Jesús Manzano, que es nuestro Pedro Sánchez de la iglesia, guapo, inteligente. Bueno, no, Pedro, no, ya lo sé, pero evidentemente, Santiago Abascal, ¿vale? Es nuestro Santiago Abascal de la... No, ¿sabéis lo que os digo? Es decir, que todos nos gustaría tener un hombre modélico, pero el hombre modélico lo podemos confeccionar a través de la oración en Cristo Jesús. Amén. A través de nuestras oraciones, nosotros vamos pidiendo, poco a poco, con paciencia, la relación, al igual que el contrario con nuestras mujeres. Es decir, Dios y la enseñanza de Cristo es útil, es práctica. Es lo que vengo a deciros con todo esto. No busquéis un Jesús porque es de Aurelia, le pertenece a ella, 100%, y para el resto de la vida, hasta allí, Ya cuando lleguen allí, ya dijimos que hasta que la muerte nos separe. Ahí está. Ahí somos del Señor exclusivamente, ni hay matrimonio en el cielo. Palabra del Señor, hay un antes y un después de conocer a Cristo. El pecado es la muerte de la voluntad. Aquella iglesia que vivía próspera se podía descuidar. Los hábitos se adueñan de nuestras vidas, sobre todo los malos hábitos de nuestra vida, ya sea para el bien o para el mal.
El pecado mata nuestros sentimientos. La primera vez que una persona comete un pecado, siente remordimientos. Pero si consentimos el pecado de forma habitual, admitiremos sin ningún remordimiento lo que un tiempo atrás nos había horrorizado. Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar, dice, ahí lo que me costó matar al primero. Dice, pero luego los siguientes que vinieron no tuve problema en matarlos. Total, es la muerte. Ahí están, no sé cuánto. E incluso aquí tuvimos en la iglesia una persona que me contó la causa que le costó matar al primero. Dice, estaba en un bar, vino a molestarme, le hice así, y se dio contra la pared y se ennucó. Lo sentí mucho, pero después de eso vinieron centenares, por lo cual no lo sentí tanto. ¿Cómo es posible que el ser humano sea capaz de dar vida y sacrificio y sea capaz de arrebatar la vida tan fácilmente? Fijaros lo que el pecado puede hacer en la vida de los seres humanos. Nosotros no somos ni mosquitas muertas. Yo fui cabo primero en el ejército y me dieron una pistola. Y para mí era una contradicción. Yo llevo una pistola, no sé si eran 8, 10 o 12 balas, y si la tengo que usar, ¿la voy a usar contra alguien? Yo fui a la armería y dice, ¿tenéis alguna pistola defectuosa? Sí, tenemos una efectora que no dispara, el percutor lo tiene cortado, la quiero. Yo no me voy a ver involucrado en una situación, creo que no, y más en época de paz. Pero yo, como cristiano, iba muy seguro de si hubiera tenido que usar la pistola, no arrebataría, no causaría dolor. Yo me busqué esa trampa mental. Nosotros somos invitados en la vida a no causar dolor, a no arrebatar vidas, pero es importante que nos cuidemos siempre en nuestro testimonio y que no permitamos el pecado en nuestra vida, porque el pecado es muerte de todo lo amable. Lo terrible del pecado es que puede apoderarse de las cosas más preciosas y convertirlas en algo horrible. Acabo. Por medio del pecado, aun la aspiración más sublime se convierte en un anhelo de poder. Rey Saúl, tuviste el honor de ser el primer rey en Israel. ¿Y qué hiciste? ¿Le fuiste fiel a Dios? No. Cuando Dios te arrebató su bendición, consultaste con una pitonisa. No, ¿qué va a ser de la suerte de mi vida? Al igual que aquel Creso de la iglesia de Sardis, que va y dice, pitonisa, ¿qué me va a ocurrir si me enfrento a Ciro? Ya sabéis que Ciro fue aquel gran persa que liberó al pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud de Babilonia y de Asiria. ¿Qué le dice? Un gran imperio va a caer. Él interpretó que iba a ser Ciro y el imperio persa. No interpretó que él y Sardis iba a caer. Cuidado con quien consultamos para la suerte de nuestra vida. Hay mucha gente que va a personas a que le interpreten su futuro. Y para el cristiano, ¿el futuro está en manos de quién? En manos del Señor. El deseo de servir puede transmitirse en ambición personal. ¿Cuánta gente dice que es nuestro servidor? ¿Eres nuestro servidor? Pero tus cuentas corrientes han aumentado mucho desde que dices que eres nuestro servidor, desde que eres político. E incluso hemos visto a líderes evangélicos arrastrando a gente y viendo cómo predicaban, como diría Pablo, por el dinero. Viendo cómo tienen coches de lujo, aviones de lujos y prosperan. Esos son servidores verdaderos de Dios. Y el amor puede degenerar en una pasión sin control. El pecado asesina todo lo espiritual que hay en la vida. Y solo por la gracia de Dios podemos librarnos del pecado. Hay muchas más lecciones que nos transmite Sardis. El tiempo lo he usado ampliamente y seguiremos con la enseñanza de Sardis. Hermanos, vigilad el tesoro que hemos recibido, que es la gran lección de la palabra de Dios. Vivid la Navidad en una constante y permanencia, porque Dios no está presente en el mundo, porque haya estado presente en el mundo un 25 de diciembre, un 29 de mayo o un 18 de octubre, que son fechas que se dan por ahí. Porque Dios para el cristiano vive permanentemente entre nosotros y cuidando de nosotros, cuidando de ti y dándote poder
poder para vivir la vida que Él quiere, vivir en libertad, para parecernos mejor a Él cada día. Amén. Que Dios te bendiga en estos días como el resto de tu vida.